Hola, 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 hola. Llegamos al final de esta trilogía sobre aprendizaje automático en traducción. Hago un breve repaso por si alguien se perdió los episodios anteriores. En el primero explicamos cuándo y cómo usar la traducción automática y en el segundo hablamos de las TAO. En este tercer y último episodio de la serie vamos a dar respuesta a la pregunta del episodio sobre lenguajes de marcado, que si no lo escuchaste puedes ponértelo a continuación en Spotify. ¿Empezamos? En el tercer episodio que subí a Spotify te expliqué qué son los lenguajes de marcas o de marcado y dejé en el aire la pregunta sobre si alguno podría traspasar el discurso escrito. Hoy vengo a revelar en qué estaba pensando, y es en los lenguajes de transcripción. ¿Qué es eso? Se trata de una serie de indicaciones que damos con la voz para transcribir, es decir, redactar un mensaje con la voz, sí, como el dictado del móvil. De ahí que traspase el discurso escrito. Inciso de seguridad. Como hemos comentado ya en los otros episodios sobre aprendizaje automático, debemos ser conscientes de que nuestra información puede ser usada para mejorar el aprendizaje automático. En este caso, el reconocimiento de palabras. Esto, que parece una ventaja para los usuarios, puede convertirse en un arma de doble filo. La empresa que haya detrás de estos servicios podría usar, incluso en algunos casos, nuestra propia voz para futuras herramientas que desarrolle. Pongamos algunos casos de ejemplo. Imagina que te dedicas a la locución. Tu voz es tu herramienta principal para generar ingresos y la estarías regalando. Y aunque no te dediques a la locución ni al doblaje, pidiendo tu voz estás formando parte de la desocupación de profesionales que sí se dedican a ello. Podemos imaginar también que se propaga una noticia a raíz de un audio de un político que en realidad nunca dijo lo que en ese audio se dice. El futuro va a ser complicado en estos términos. Seamos conscientes. Simplemente vengo a decir esto. Consciencia. Hablemos de los programas con lenguajes de transcripción orientados como herramientas para profesionales. Todas tenemos una manera peculiar de pronunciar, de entonar, es decir, un idiolecto, por lo que estas herramientas de transcripción utilizan el aprendizaje automático para aprender tu manera peculiar de dictar. Esto significa que, aunque hayas pagado por el software, tienes que entrenarlo para que se adapte a ti. Esto requiere tiempo y paciencia, aunque supongo que menos que cuando yo lo probé. La ventaja principal de usar estos programas en el entorno profesional ya te la puedes imaginar. Las personas somos más rápidas hablando que escribiendo, por lo que usar este servicio y entrenarlo para adaptarlo a nosotras puede ser realmente útil tanto para transcribir como para crear cualquier contenido escrito sin tener que teclear. Lo curioso es que muchos de estos programas no solo reconocen las etiquetas o marcas que repercuten directamente en el formato del texto, como la cursiva, las negritas, los símbolos, sino que puedes configurar atajos para, por ejemplo, nombres propios o estructuras más cortas o más largas que se vayan a repetir a lo largo del discurso. Esto es muy potente para ahorrar tiempo. Algunos contextos requieren de mucha inmediatez y los lenguajes de transcripción pueden ser parte de la solución. Gracias a estas herramientas podemos hablar a día de hoy del subtitulado por rehablado o subtitulado en directo, para el que se requieren conocimientos de subtitulado, de lenguajes de transcripción y habilidades similares a la interpretación simultánea. Por si no lo conocías, el rehablado puede definirse como la producción de subtítulos por medios de reconocimiento del discurso, justo lo que aquí estamos explicando. No lo puede hacer cualquier subtituladora ni cualquier intérprete, sino, como hemos dicho, se necesitan conocimientos específicos de rehablado. Como bien explica Pablo Romero Fresco, experto en subtitulación en directo y rehablado, es una técnica en la cual la profesional, la rehabladora, escucha el sonido original de un programa o evento en vivo y lo rehabla en directo, incluyendo las marcas de puntuación y algunas características específicas, por ejemplo, para las audiencias de personas sordas y con problemas auditivos. Y esto lo hace con uno de estos software de reconocimiento del discurso que transforma el habla reconocida en ese rehablado en subtítulos, que pasan a mostrarse en una pantalla, con el menor retraso respecto al discurso original. Todo esto sucede muy rápido, sobre todo más rápido que si escribiésemos los subtítulos. Yo no utilizo ningún programa de reconocimiento del discurso ni para transcribir, ni escribir, ni para subtitular. Subtitulo y traduzco subtítulos, pero no hago rehablado. Aunque tuve el placer de disfrutar un taller impartido por el propio Pablo, aprendí muchísimo y no me cabe la menor duda de que este servicio y estos programas suponen una ventaja en muchos contextos, sobre todo en términos de accesibilidad. Antes de despedirme quisiera hacer un último inciso, aprovechando que este episodio ha sido más cortito. Además de lo que ya hemos comentado a lo largo de esta trilogía sobre la cuestión ética, laboral y los derechos de nuestra voz, me preocupa que para poder perfeccionar el aprendizaje automático se utilicen bases de datos, no solo de texto, también de grabaciones, como hemos visto, que quedan en manos de empresas privadas y del mercado de datos, que hoy en día no solo existe, sino que es uno de los más importantes. Nuestros datos tienen valor. Aunque te parezca que los tuyos no, así es.
Las empresas invierten comprando estos datos, de hecho, mientras tú los cedes de manera gratuita y pierdes el rastro de quién los usa o quién se beneficia a costa tuya. Como ya se decía en 2006, los datos son el nuevo petróleo, y esa es nuestra realidad ahora. En futuros episodios indagaremos más en el mercado que usa este petróleo, la inteligencia artificial, para entender qué es y su evolución. Con esta serie hemos podido ver algunos primeros pasos o unas primeras versiones, como si fuese el juego del Spore, no sé si lo conoces, pero va de evolucionar una especie desde su forma más primitiva hasta que puede ir y expandirse por el espacio. Pues aquí hemos visto algunas formas primitivas del desarrollo de la IA, herramientas que usamos en nuestro sector. Y en la serie de la IA vamos a ver toda la evolución hasta el momento. Veremos también de quién es la responsabilidad y todo lo que necesitas saber antes de que llegue la cena de Navidad o la siguiente noticia sobre ChatGPT o el futuro de X sector. Bueno, antes de esto último seguramente no, pero será pronto y tendrás info suficiente para desarrollar tu propia opinión. Bueno, ¿y tú en qué piensas cuando piensas en el aprendizaje automático enfocado a los idiomas y a la traducción? Te leo en los comentarios. Gracias por seguir este contenido en YouTube y en Spotify. Pensaba que no me escucharía nadie y cada vez somos más por aquí, así que mil gracias. Seguiré creando contenido entre proyecto y proyecto. Recuerda, todo esto lo escribo primero y encuentras todos los artículos en blog.lanuzacristina.com. Nos leemos.